Si crees que nada puede sorprenderte ya, quiero invitarte a quedarte hasta el final de esta historia, porque el giro que descubrirás te va a dejar con la boca abierta. Imagínate que dos buenos amigos, que llevan años compartiendo risas y confidencias, deciden una tarde ir al cine. Un plan tan cotidiano como inofensivo, ¿no? Pero en la oscuridad de la sala, justo mientras la película avanza, algo ocurre entre ellos. De pronto, uno de los dos se percata de que el otro posee una característica, un detalle, algo que no es normal ni común. Y esa simple revelación desencadena una tensión amorosa que lo llevará a plantearse si la amistad puede transformarse en algo mucho más profundo. Te aseguro que, a medida que avances en esta lectura, la intriga de saber qué es esa cosa tan increíble te atrapará, y solo al final entenderás cuán poderosa puede ser la chispa del amor cuando sale la rutina y se topa con lo inesperado. La historia arranca en una de esas calles centrales de la ciudad donde los cines son parte de la vida cotidiana. Aquella tarde, con el sol cayendo y el aire fresco del anochecer, yo estaba esperando a mi mejor amigo a las puertas del Cine Azul, un complejo con varias salas donde solíamos reunirnos. Éramos buenos amigos desde hacía años, casi como hermanos, compartiendo fiestas, conversaciones infinitas y esas confidencias que dos personas forjan al crecer juntos. Habíamos quedado en ver un estreno de acción que llevamos días esperando. Sin embargo, algo en el ambiente se sentía distinto. No entendía por qué yo estaba tan nervioso. Quizás era por la semana estresante que tuve en el trabajo, o tal vez era otra sensación que no podía nombrar. Cuando él llegó, con una sonrisa de complicidad, me di cuenta de que su presencia me transmitía una calidez atípica, y eso me descolocó un poco. Entramos al cine tras comprar palomitas y refrescos, bromeando sobre lo cara que estaba la comida allí. Subimos las escaleras mecánicas entre la multitud, y en el trayecto me fijé en su perfil. Lo conocía desde siempre, pero esa noche, por alguna razón, mis ojos se demoraban en observarlo más detenidamente, su forma de peinarse, la manera de caminar, incluso noté un detalle de su vestimenta que me gustó. Pero lo que verdaderamente me llamó la atención fue otra cosa, algo que ni yo mismo podía definir bien, y que de alguna forma me atraía a mirarlo una y otra vez. No podía concretar en palabras qué era, pero su sola existencia me generaba una curiosidad y un cosquilleo que jamás había sentido. Tal vez era una energía, un aura o un rasgo físico, no lo sé. Solo sabía que no era normal, y que me cautivaba de la forma más extraña. Llegamos a la sala. En la penumbra, nos acomodamos en las butacas del medio, ni muy adelante ni muy atrás, donde él siempre decía que se disfruta mejor la pantalla. Mientras los avances de otras películas se proyectaban, sentí su hombro rozar el mío, un contacto minúsculo que de pronto me estremeció. ¿Por qué me afectaba de esa manera tan repentina? Durante tantos años lo había sentido cerca, y nunca me alteró así. Comencé a creer que era producto de mi cansancio, o de un cambio interno que no quería admitir. Pero entonces lo miré de reojo, noté que, al parpadear, su mirada se desviaba hacia mí más de lo habitual, y su expresión mostraba una ligera confusión, como si también se percatara de una sensación nueva en el ambiente. Comenzó la película, apagándose las luces, y la gran pantalla se iluminó con escenas de acción y ruido ensordecedor. Aún así, yo no podía concentrarme. Sentía cada movimiento de su cuerpo a mi lado, si reía, si se removía en su asiento, si se llevaba una palomita a la boca. Lo peor era que mi corazón latía como si estuviera presenciando la secuencia final de una película de suspenso. Pero nada de lo que ocurría en la pantalla me impactaba tanto como la curiosidad sobre ese algo que él poseía. Una característica que parecía incrementarse en la penumbra, revelándose más fuerte a mis sentidos. Tal vez era la forma en que respiraba, o cierto brillo en su rostro, o un rasgo muy concreto que no me atrevía a nombrar. Fuese como fuese, me estaba volviendo loco por descifrarlo. En uno de los momentos de máxima acción del filme, me sorprendí a mí mismo desviando la vista de la pantalla y mirando su perfil, distraído. Él lo notó, y giró la cabeza hacia mí, quedando a pocos centímetros, sus rostros casi rozándose. Me crucé con sus ojos, y en ese cruce, fue como si un rayo me atravesara. Se me heló la sangre al ver que en su expresión también había una mezcla de sorpresa y azoramiento. Era evidente, algo estaba pasando entre nosotros. Un temblor me subió por el cuerpo, y no pude evitar sentir la fuerza de ese algo suyo que me fascinaba y me perturbaba. Desvié la vista, fingiendo que prestaba atención a la escena en la pantalla, pero me resultó imposible concentrarme. La película siguió su curso con explosiones y persecuciones, pero en nuestras butacas,
la tensión no paraba de crecer. Cada vez que nuestras manos se rozaban al ir a por las palomitas, un choque eléctrico me hacía contener el aliento. Empezó a ser innegable que esta no era una salida de amigos cualquiera. Había un magnetismo, un tirón que me invitaba a arriesgarlo todo por sentirlo más cerca. Me estaba enamorando de mi propio amigo. Como no lo había visto antes. Y, sobre todo, ¿qué pasaría si me atrevía a decírselo? Quería comprender qué escondía ese rasgo que me volvía tan loco. Lo peor era la duda de si él también lo notaba, o si era solo una alucinación mía. Cuando la película terminó, se encendieron las luces suaves de la sala, y la gente empezó a salir. Nosotros permanecimos sentados un rato, en silencio, como si no quisiéramos mezclarnos con la multitud. Mi corazón bombardeaba mi pecho y, de reojo, noté que él se frotaba las manos, mostrando nerviosismo. Decidimos levantarnos y, sin comentar el argumento de la película, cosa habitual en nosotros, caminamos hacia la salida. El pasillo del cine estaba abarrotado, nos movimos entre la gente, sin saber qué decir. Sentía una necesidad de sacarlo a un lado y hablarle, pero no encontraba las palabras. Hay algo en ti, hubiera querido decirle, algo que me está trastornando, y no sé cómo definir. Pero me callé, temiendo su reacción. Al fin, salimos a la calle, donde la noche nos recibió con aire fresco. Él me miró con la misma incertidumbre pintada en el rostro y propuso ir a tomar algo a una cafetería, con el fin de relajarnos. Caminamos un par de manzanas hasta un local tranquilo. Nos sentamos frente a frente en una mesa al fondo. Mi cabeza bullía de pensamientos, pero no me atrevía a soltar ni media palabra. Él, por su parte, jugueteaba con una servilleta, evitando mi mirada. Hasta que, al fin, rompió el silencio. ¿Estás bien?, preguntó con un hilo de voz. Su tono despojado de arrogancia me sorprendió, como si la coraza fresona se hubiera resquebrajado. Sí, bueno, no sé, siento que algo raro pasa, contesté, rascándome la nuca con torpeza. Él soltó una risa nerviosa. Yo también lo siento. Quería preguntarte algo desde hace rato, pero me daba vergüenza. Mi corazón brincó. Se trataba de la misma intriga que a mí me embargaba. Pregunta, no pasa nada, lo animé, aunque mi voz temblaba. ¿Tú, notaste algo extraño en el cine? No sé cómo decirlo, pero, ¿sentiste algo distinto respecto a mí? Se me secó la garganta al escucharlo. Sería que lo había notado y deseaba explicarlo. Asentí, tragando saliva. Sí, lo sentí. Y es más, lo noto no solo en el cine, sino desde hace un tiempo. Algo tuyo que no es normal, que me llama poderosamente, y a la vez me asusta. Él parpadeó, tal vez no esperando una respuesta tan franca. No sabía que tú también lo percibías, soltó, en un susurro. Me armé de valor y respiré hondo, es que no puedo negar que me enamora ese rasgo tuyo. No entiendo ni cómo, ni por qué, pero me tiene prendado. Mis últimas palabras retumbaron en el silencio de la cafetería, y noté su expresión estallar en sorpresa. Entonces, con las mejillas coloradas, él extendió su mano sobre la mesa, buscando la mía. Nuestras palmas se unieron en un roce trémulo. Yo también lo he sentido, confesó, con la voz al filo de la emoción. Cuando estaba a tu lado en la sala, ni me importaba la película. Era una tensión difícil de describir. Mi corazón a punto de estallar me hizo sonreír con ternura, y apreté su mano, sintiendo un arranque de valentía. Entonces, ¿qué significa esto? Alcé la mirada para descubrir en sus ojos un brillo especial, reflejo de ese misterioso rasgo. No lo sé, pero me muero de ganas de descubrirlo contigo, susurró. La magia de la escena quedó suspendida en el aire. Dimos un pequeño paso, inclinándonos sin apenas darnos cuenta, y chocamos en un leve beso, suave y tímido. Aun con gente alrededor, creímos que el universo se apagaba, salvo nuestras respiraciones entrelazadas. Salimos de la cafetería con el corazón palpitando a 1000 por hora. Fue un beso breve, pero cargado de promesas. Pensar que él, con su aparente vanidad y forma de ser un poco fresa, se permitía ser frágil ante mí, me conmovía en profundidad. Caminamos sin rumbo, hablando muy poco. Cada tanto me tomaba de la mano, desafiando a quien pudiera vernos, y yo me dejaba llevar, sintiendo en cada toque la confirmación de que su rasgo poco común intensificaba mi pasión. Esa noche no terminó con un gran clímax,
sino con un abrazo prolongado al despedirnos en la esquina de su calle. Me miró con afecto y me dio un último beso en la mejilla. Dijo algo que me derritió: gracias por entender que no siempre fui así de engreído, necesitaba a alguien que me viera más allá. Sonreí, respondiendo con un gracias a ti por mostrarme ese algo que tienes y que me encanta. Así nos separamos, y en cuanto me quedé solo, un latido de dicha me dominó, contemplando la luna y preguntándome cómo podía sentirme tan enamorado. Los días siguientes fueron un remolino de citas breves, pues él seguía con su vida agitada, sus amistades y su estilo extravagante. A mí no me importaba, cada vez que coincidíamos, ese algo suyo se hacía evidente y me abrazaba de una emoción nueva. Me embargaba la ternura de descubrir cuánto de su arrogancia era un simple escudo, y cuánto de su gentileza se manifestaba cuando confiaba en mí. Uno de esos días, me animó a acompañarlo a un evento de moda local, donde él quería lucir un atuendo arriesgado. Me confió que antes nadie, salvo su familia, conocía tan de cerca su forma de ver la vida. Salimos de allí con la certeza de que nos complementábamos, a pesar de las diferencias socioeconómicas y de personalidad. Sin embargo, no todo era dulce e idílico. La presión social nos alcanzaba. Algunos de sus amigos se burlaban de él, aludiendo a que se había rebajado al salir con un simple cajero. Por mi parte, los compañeros del trabajo susurraban comentarios cuando me veían salir con un tipo tan superficial y creído. A veces, él lo tomaba con humor, alardeando de su actitud fresa como si no le importara, pero en la intimidad, me contaba que, en realidad, le dolía y a ratos se sentía culpable por crearme problemas. Yo, consciente de lo que sentíamos, lo calmaba, repitiendo que lo importante era nuestro vínculo, y que la gente siempre hablará. Así fuimos surcando la relación, con la complicidad de quienes se quieren y deciden ignorar los prejuicios. Cada vez que estábamos solos, descubría un nuevo matiz de su personalidad, una ternura inmensa cuando me abrazaba o una mirada profunda al acariciar mi rostro. Y su rasgo tan peculiar, fuente de mi desconcierto inicial, se convirtió en un ancla innegociable de mi atracción. Lo veneraba, me seducía, y él se dejaba querer, sin terminar de comprender por qué me fascinaba tanto eso que al resto tal vez chocaba. Un fin de semana, le propuse ir de nuevo al cine, recordando cómo la tensión surgió la primera vez. Aceptó gustoso, y esta vez, al cruzar el umbral de la sala, en lugar de reprimir el deseo, nos tomamos de la mano. Elegimos butacas alejadas del gentío, y mientras la película iniciaba, nos cubrimos con la penumbra para besarnos con calma. Fue un momento de reconciliación con aquel recuerdo, pero ahora sin silencios incómodos, sino con la certeza de ser mutuamente correspondidos. Sentí su mano en mi nuca, su olor cercano, y me estremecí. Abajo, en la pantalla, la trama avanzaba con explosiones o romance, no me importaba, mi historia de amor real sucedía en esas butacas, con un susurro suyo en mi oído que decía, te quiero. Estuvimos a punto de quedarnos a solas en su casa esa noche, pero un infortunio lo llamó de urgencia, un asunto con un familiar que precisaba su presencia. Se fue con promesa de volver pronto, y al quedarme solo, otra vez me mordió el temor de que la vida lo apartara de mi lado. Sin embargo, cuando hablamos por mensajes, me dejó en claro que no planeaba huir, que se quedaba en la ciudad y que cada vez se sentía más cerca de mí. Así, algo que él poseía se convirtió en el centro de un imán que me atrapó de forma dulce y arrebatada, y a la vez, me puso en jaque con mis rutinas y mi forma de ver el mundo. Finalmente, llegó un día en que me invitó a cenar en un restaurante elegante, muy por encima de mi presupuesto habitual. Él quiso invitarme, argumentando que deseaba recompensarme por soportar su aire fresa y tantas indecisiones. Acudí con el corazón a punto de salírseme, vestido con mi mejor ropa, sintiendo que quizá esa noche habría una confesión mayor o un paso definitivo. Y en efecto, tras los platos deliciosos y la música suave, me tomó la mano por encima de la mesa y me habló. He decidido contárselo a mi familia, me dijo, sobre nosotros. Quiero que sepan con quién estoy saliendo, quiero que entiendan que ya no soy el de antes, que no me importa su juicio. Sentí una punzada de orgullo por ver su valentía. Le respondí que lo apoyaría, que agradecía su determinación. En su mirada brilló ese matiz tan particular que me hacía temblar de amor. Salimos del restaurante convencidos de que, de allí en adelante, no habría marcha atrás. Esa fue, en esencia, la culminación de un romance que se fraguó en una sala de cine, con un fresón que albergaba un corazón de oro tras su imagen de arrogante, y un cajero de supermercado que jamás pensó que terminaría enamorándose de alguien con un rasgo tan fuera de lo normal.
Podría decirse que así acaba la historia, pero no. En realidad, termina con una promesa de seguir adelante, con planes de viaje, con la idea de buscar un departamento más amplio donde podamos convivir sin tapujos. Y, por supuesto, con la aceptación de mi familia y la suya, aunque eso requiera un proceso. Nadie dijo que fuera fácil, pero sí auténtico. Me gusta pensar que, si me sigues hasta aquí, has comprendido el poder de la casualidad y la fuerza de los impulsos del corazón. Que cuando entras en una sala de cine, a oscuras con alguien, y siente la respiración compartir el aire, puede germinar un amor que lo cambia todo. Y si esa persona, encima, oculta un rasgo enigmático que despierta tu fascinación, el combustible emocional se multiplica. Su carácter creído, su forma de moverse con altanería, resultaron ser solo un disfraz que cubría la pureza de su esencia. Y esa esencia la descubrí yo, con paciencia y ternura. Por eso te pido que, si llegaste hasta el final, guardes en tu memoria la idea de que el amor puede aparecer en los lugares más comunes, un pasillo de productos, la butaca de un cine, la vida de un chico que se cree superior, pero solo alberga inseguridades. La historia no acaba con un comieron perdices, sino con una vida real que se construye día a día, celebrando la diferencia, con besos furtivos o abiertos, con la familia asumiéndolo, y con dos corazones que descubren que un algo no común puede ser la puerta a una relación única.